El análisis y la discusión de la proforma presupuestaria 2019 que fue remitida por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional ha marcado expectativa en estos últimos días, más aún cuando ya existe el informe respectivo para su discusión en el Pleno de la Legislatura. Amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos a Tercer Debate. Justamente sobre la proforma presupuestaria dialogaremos en esta ocasión. Yo soy Belkis Sánchez. Y para efectos de este debate nos acompaña ya en nuestra mesa de trabajo el asambleísta Fernando Burbano. Fernando Burbano, asambleísta nacional por el partido Juntos Podemos, integrante de la Comisión del Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa, vicepresidente de la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza. Y está también con nosotros el asambleísta Pavel Muñoz. Pavel Muñoz, asambleísta por Pichincha, presidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control. Y tal como lo anunciamos al inicio de este programa, existe ya el informe respectivo preparado por la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional para el debate de la proforma presupuestaria ante el Pleno de la Legislatura. Fueron en total 17 las observaciones que formuló esta mesa parlamentaria tras el análisis respectivo. Lo revisamos en el siguiente reportaje. Con 6 votos a favor y 2 abstenciones, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe sobre el presupuesto general del Estado para el ejercicio fiscal del 2019 y la programación cuatrianual. En total, la mesa legislativa analizó 29 observaciones, entre ellas las planteadas por el sector académico. Esteban Albornoz es el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Estamos pidiendo de que se reasignen esos recursos a las universidades, es una de las principales recomendaciones. Albornoz indicó que el informe también recoge las observaciones planteadas por el sector de jubilados. Se asigna los recursos del 40% que tiene que hacer el Estado ecuatoriano para las jubilaciones. Se incorporaron 1.240 millones. Los votos abstentivos fueron de los asambleístas Mauricio Proaño de las filas de la Revolución Ciudadana y de Patricio Donoso del Movimiento Creo. Mauricio Proaño dijo tener reparos en cuanto a la asignación presupuestaria al sistema de educación superior. Es muy claro, si yo tengo $1.000 y me dicen que me van a subir $5 al año, es 1.000, 1.005, 1.010 y cada año va subiendo así. Mientras que Fernando Burbano dice que estarán pendientes para que la asignación presupuestaria tenga como destino mayor infraestructura educativa. Y lo que hemos recomendado es que se debe cuidar el cumplimiento de los fondos, que no quede al final del año un 20% sin ejecutar, porque esa falta de ejecución de recursos nos acarrea un déficit en cumplimiento con las aulas escolares, con maestros, con equipamientos, y eso no puede ser. El documento pasa a manos de la presidenta de la Asamblea Nacional, quien deberá convocar al Pleno de la Legislatura para la discusión. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Bien, y con estos antecedentes iniciamos ya Tercer Debate. Saludamos la presencia del asambleísta Fernando Burbano. Bienvenido. Gracias. Una buena tarde. Igualmente la presencia del asambleísta Pavel Muñoz. Qué gusto tenerlos con nosotros en esta mesa de trabajo. Iniciamos con usted, asambleísta Burbano. Una primera impresión a propósito de los términos en los que llegó la proforma presupuestaria desde el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Mire, creo que el Ejecutivo está muy complicado al poder estructurar un presupuesto versus la crisis que enfrenta. No tiene mayores fuentes de financiamiento y tiene muchas demandas por cubrir desde los objetivos que se ha planteado en su plan de trabajo. Realmente nos ha preocupado mucho, por ejemplo, los temas de las concesiones que sean consideradas como ingresos permanentes cuando van a ser ingresos que tienen muy poco tiempo. Nos ha preocupado que los gastos de salud y educación no estén en la relación del presupuesto anterior en un 0.5 mayor, como lo establece la Constitución.
Nos ha preocupado también el reporte y también el informe que presentó la Comisión de Régimen Económico y Tributario respecto de cuáles fueron los niveles de liquidación presupuestaria que ha venido teniendo el gobierno, porque esto dice mucho de su eficiencia. Entonces, como una primera mirada es realmente qué está pasando en la gestión. Yo diría, eso es tremendamente serio. Y lo que más nos preocupa es que el desfile de ministros y de funcionarios del gobierno demandando que se respeten los presupuestos que ellos solicitaron. Cuando si viene una proforma presupuestaria del Ejecutivo al Legislativo, se supone que ya han absuelto un acuerdo primero en el gabinete y en el sector gubernamental para enviarlo a la Asamblea. Entonces estas suertes de preocupaciones e inconsistencias generan, por decirlo menos en la comisión, ciertas dudas de que en realidad la proforma tuvo el consenso necesario y fue producto de una reflexión mucho más profunda que es lo que necesitaba tener. Correcto, asambleísta Urbano. Asambleísta Muñoz, ¿preocupaciones compartidas podríamos decir? Sí, primero un saludo para ustedes, sobre todo para la gente que nos puede ver y escuchar. En líneas generales coincido con Fernando, tenemos unas preocupaciones similares, tanto así que yo quisiera ir directamente a cuál es el mensaje político que creo que la Asamblea debe dar al gobierno, y es no aprobar esta proforma, observarla y que puedan tener los días suficientes como para hacer las reformas o los cambios que el país así amerita. A lo dicho por Fernando, yo aumentaría que, por ejemplo, hay una sobreestimación de ingresos o una sobreestimación de algunos otros rubros. Por ejemplo, la estimación del PIB nominal, es decir, cuál esperan que sea el tamaño total de la economía. En este año tenemos una economía que bordea los 104.000 millones de dólares y quieren que suba a 113.000 millones de dólares. Esto es un incremento cercano al 9%. Materialmente sería imposible, sobre todo con las estimaciones macroeconómicas que plantea el propio gobierno. Otro que usted tiene ahí, un dato que nos preocupa porque podría estar sobreestimado, son los ingresos, tanto los tributarios como por concesiones. Coincidimos en ese sentido con lo señalado por Fernando Urbano. ¿Por qué en los de ingresos? Porque en los de ingresos tienen, ¿por qué en los fiscales? Porque ahí tienen previsto 160 millones de dólares más. Pero si este ya fue un año donde se hizo una remisión, lo que significa es que el Ejecutivo recibió más recursos de los que tenía previstos, entonces es de preocuparse que reciba los mismos recursos adicionales que recibió en el 2018 con 160 millones de dólares adicionales. Y otro dato ahí es el de las concesiones, 1.000 millones de dólares. Cuando usted revisa un presupuesto y tiene un dato, digamos, cerrado como este de 1.000 millones de dólares, siempre debe llamarle la atención, ¿no es cierto?, sobre entonces cuál es la consistencia de este dato. Creo que la Asamblea Nacional, no sé si la Comisión de Desarrollo Productivo tenga más datos de estos, pero creo que el conjunto de los asambleístas no tenemos del todo claro concesiones en qué sectores, por cuánto tiempo, bajo qué condiciones y con qué estimación real de ingresos. Solo cierro diciéndoles que la primera vez que tuvimos a un ministro en la Comisión de Régimen Económico, nos dijo que teníamos en los 4 años previstas inversiones por 4.000 millones de dólares. En este momento queda el 60% de periodo gubernamental y esas 4.000 millones de dólares no han llegado, que nos hace creer o confiar de que los 1.000 millones de dólares en concesiones lleguen efectivamente para el próximo año. Habla de sobreestimaciones en rubros. ¿A qué, a su juicio, se debería aquello? Y pregunto esto por lo que manifestaba al inicio de su intervención. ¿Qué mensaje político se está dejando con los términos de esta proforma? Mire, yo creo que ahí el propio gobierno se está metiendo autogoles o el propio gobierno está disparándose una vez más en el pie. ¿Por qué? Porque cuando sobreestima el PIB nominal, lo que lo hace es tener un pastel más grande para que los porcentajes de deuda, los porcentajes de gasto corriente y los porcentajes de déficit les aparezcan menor. Lo que está queriendo darle a la ciudadanía como anuncio es que sí está controlando deuda, que sí está controlando déficit, que sí está controlando gasto corriente. En la práctica, no. Lo que está haciendo es ampliando el paquete. Está dando otro mensaje contradictorio y está queriendo hacer entender que el global de la proforma es menor que la del año anterior, hablando de una proforma que bordea los 31.000 millones de dólares. Pero cuando usted mete la cuenta deficitaria de derivados, que hay que ponerla, ¿no es cierto?, esa sube a 36.000 millones de dólares, es decir, un poco más de 3% mayor que el año anterior. Así que ahí me parece que, desde mi punto de vista, y esto creo que coincide mucho la ciudadanía no se pierde mucho en esto. Vea usted, Belkis y Fernando, lo que dicen las encuestas en este
este momento. 78% en la última fuente que yo revisé cree que el país no tiene un rumbo al cual está caminando y ya 7 de cada 10 no están creyendo en la palabra del presidente. Cuando usted tiene un mensaje a los actores económicos sobre una proforma, como bien dice Fernando, donde los propios ministros vienen y dicen que los datos que están consagrados en esa reforma no satisfacen sus necesidades sectoriales, entonces los mensajes que da no son del todo claros. Gracias, Pavel. Asambleísta Urbano. Mire, concuerdo con el hecho de que las cifras y los datos no le cuadran al gobierno, pero hay que dejar claro que la elaboración de la proforma es estrictamente de responsabilidad del gobierno nacional. Así es. Ya pasó el tiempo donde la Asamblea podía en la práctica meter mano a la proforma, mover partidas, arreglarla. De hecho, que se sacó esta posibilidad para que no sea producto de un manoseo político que conspire con el plan de desarrollo planteado por el presidente de la República. Dicho esto, el peso de las observaciones de la Asamblea no dejan de ser importantes, sino todo lo contrario, obligan al Ejecutivo a abrir un diálogo. Yo soy partícipe de que el Ejecutivo se siente y venga ojalá al Pleno el día de mañana, el ministro de Finanzas, y explique al Pleno las razones de la presentación de la proforma y ojalá también nos diga cuál es su marco de flexibilidad frente a las observaciones que ya son públicas de la Asamblea, para asumir una corresponsabilidad. Bueno, ¿ya ha existido algún pronunciamiento, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de educación? Tenemos en el tema de las universidades flexibilidad. Así es. Esperamos que el presupuesto de salud y educación a nivel global también se mantenga al menos en los niveles del año anterior. Esperamos que, por ejemplo, el tema de las concesiones, esos 1.000 millones, sean más bien considerados como un gasto corriente extraordinario o un ingreso corriente extraordinario, porque la naturaleza definitivamente no es permanente. Esperamos que existan compromisos para que exista una real distribución de los ingresos, especialmente a los gobiernos autónomos descentralizados de frontera. Esperamos que, por ejemplo, la ejecución de la proforma presupuestaria, especialmente en cuanto a las inversiones en materia educativa y de salud, se cumpla. Porque al final del día parece ser que sobra plata para educación y salud y cuando vamos a ver las realidades de la población es que las necesidades desbordan al presupuesto de educación y salud. Yo ponía ahí unos ejemplos muy sencillos. En el lugar donde yo vivo, en Jipijapa, hay un colegio que se llama Abdón Calderón. 3 años y no tiene cerramiento. Entonces los padres de familia están asustados y dicen, nuestros hijos en recreo son vulnerables por el microtráfico o pueden salir, no están seguros. Pero la pregunta es, si sobró plata en educación, ¿por qué no se hizo ese cerramiento ahí? Y usted encuentra esas realidades a lo largo del territorio. Entonces, creo yo que un acto de corresponsabilidad es tener una resolución acordada siempre y cuando el gobierno acepte nuestras observaciones de la Asamblea, pero a la vez como Asamblea creo que debemos auditar de una manera mucho más dedicada el ejercicio y el cumplimiento de la proforma presupuestaria. Cada semestre nos entregan un informe. Pavel, como presidente de la comisión, lo conoce. Yo estoy planteando, por ejemplo, que la comisión lidere un periodo extraordinario de 15 días o de una semana en la cual toda la Asamblea interviene en el análisis de la proforma presupuestaria. ¿Por qué razón? Resulta ser que solo en noviembre como que los legisladores también hacemos conciencia de la importancia y la ejecución de la proforma. También hay que asumir un mea culpa, o sea, no podemos venir ahora al último a vernos sorprendidos. Como Asamblea tenemos que hacer un monitoreo permanente, mes a mes, trimestre a trimestre. Y creo que ahí la función de la Comisión de Régimen Tributario y de Régimen Económico que lidera Pavel, pues es muy importante, y hay que dejar ya claro las competencias de cada comisión. Es algo que también creo que es importantísimo que quede eso en la ley orgánica de la función legislativa para que no esté sujeta al vaivén de la composición de mayorías o de la composición política de la Asamblea, sino que haya responsabilidades institucionales para que la Asamblea pueda hacer un seguimiento y un control efectivo del cumplimiento de la proforma presupuestaria. Correcto, asambleísta Urbano. Asambleísta Muñoz, seguramente usted querrá acotar alrededor de este seguimiento que se requiere y que en efecto se hace de la ejecución de la proforma presupuestaria
presupuestaria, lo hizo la Comisión de Régimen Económico respecto de la Proforma 2018. Sin embargo, yo quisiera centrarme en esto que señalaba el asambleísta Urbano en torno a las expectativas que hay sobre la flexibilidad para las asignaciones. Hablamos de una Proforma presupuestaria 2019 que asciende a los 31.318 millones de dólares, un 15% menor en relación a la del 2018 más o menos, y esto ha significado que una serie de sectores o representantes de distintos sectores justamente hayan levantado las voces en reclamo por la reducción de los recursos para el próximo año. ¿Cómo mira usted este tema? Le digo eso rápidamente porque quiero volver sobre un tema señalado por Fernando, y es que no es una proforma menor, es una proforma mayor a la del otro año. Por eso es que ahí los datos no calzan. Cuando usted tiene la impresión de que es menor es porque no está contabilizada la cuenta deficitaria de derivados. En el momento que la contabiliza, aparecen 36.000 millones de dólares. Con lo cual, la pregunta que usted tiene, Belkis, se vuelve más importante para la ciudadanía. Si los recursos no es que son los mismos, sino que son mayores, ¿por qué hay disminución en sectores tan importantes como universidades, salud, educación? Pero quisiera tal vez sobre esto volver más adelante porque me parece muy importante lo que ha dicho Fernando. Yo tuve, y les quiero confesar a los dos y a la ciudadanía, yo tuve exactamente el mismo razonamiento que Fernando en este momento cuando, como presidente de la Comisión de Régimen Económico, exactamente un año atrás, teníamos el dilema, ¿no es cierto?, si tener que observar esa proforma o tener que aprobarla. Nos pareció que lo más responsable con el país, a pesar de tener diferencias con la proforma presupuestaria, era darle al presidente la posibilidad de que maneje su presupuesto y que vaya adelante. ¿Qué decisión tomamos entonces? Aprobar la proforma, sugerirle al Pleno la aprobación de la proforma presupuestaria, porque es el Pleno el que lo aprueba, ¿sí? Y elaborar 12 recomendaciones. En ese momento me parecía, y razonamos así con los 11 miembros restantes de mi comisión, que era lo más responsable. Pero hoy a Fernando le puedo decir que con el paso del tiempo debo decirle que me equivoqué, ¿sí? Y que los 12, los asambleístas que estuvimos en mi comisión y el conjunto del Pleno que votó a favor de esa posición, se equivocó. Porque en la práctica está bien pensar así, ¿no es cierto? O más bien dicho, en el concepto está bien pensar así, que es lo que estamos diciendo. Miren, no le aprobemos, no le obstaculicemos, más bien dicho, al Ejecutivo tener su proforma, aprobemos de la proforma, pero hagámosle observaciones, sugerencias, recomendaciones para que en la implementación las vaya haciendo. La práctica lo que hizo Belkis es que lo que cree Fernando que puede pasar, a nosotros ya constatamos que no pasa. El Ejecutivo, ante requerimientos permanentes de información, no vienen, ¿no es cierto? Ya dan respuestas esquivas, dan respuestas que no son suficientes para el ánimo de los asambleístas. Se solicita también información por escrito. Claro, fíjese un elemento. Por ejemplo, pues solamente para ponernos un concepto. Cuando nosotros aprobamos la proforma que está vigente el día de hoy, es decir, el año de hoy, le dijimos, Ejecutivo, ponga usted los mismos recursos que puso para el pago del incentivo a la jubilación que en el año 2017. Cuando estuvimos con el ministro de ese entonces, Carlos de la Torre, nos dijo, de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, pónganlo así, y yo inmediatamente lo veo recogido, ¿no es cierto?, cuando tengo la flexibilidad de moverme hasta el 15%. En la práctica eso no aconteció. Entonces, creería yo que el razonamiento que tiene el asambleísta Fernando Urbano es el adecuado. Yo también razoné en esa ocasión de esta forma, pero un año después, con la implementación, tengo dos grandes conclusiones que sacar. Número uno, hay total ineficiencia en el gobierno, es un gobierno ineficiente. El ministro de Educación que acaba de salir, que dice que ha salido con niveles altos de eficiencia, no es así. Cuando usted tiene 1.300 millones de dólares, ¿no es cierto?, su ejecución puede ser, me invento, 40%. Pero si a usted le quitan 388 millones de dólares, su ejecución va a subir inmediatamente. ¿Es que usted fue más eficiente en su ejecución o es que le quitaron plata? Le quitaron plata. Eso es lo que nos está diciendo. Y lo otro es que en la práctica las recomendaciones planteadas por la Asamblea Nacional no se cumplen. ¿Es una mala voluntad del gobierno? Tal vez no. ¿Es una mala voluntad de nosotros los legisladores de querer hacer ese seguimiento? Tal vez no. Tal vez incluso lo que necesitamos es fortalecer los mecanismos legales para exigirle eso al gobierno, y mientras esto no esté fortalecido en la ley, la pretensión de Fernando, como también fue la mía en su momento, puede ser solamente eso, o quedar solamente en eso, en una pretensión que al final del día no le restituya, por ejemplo, a las universidades 145 millones de dólares efectivamente.
Entonces es ahí donde yo señalaría la reflexión. Si ya tuvimos esto y el gobierno le falló a la ciudadanía diciendo que va a mejorar unos rubros y no lo mejoró, la gran pregunta es por qué hoy creeríamos que sí lo va a hacer. ¿Pensaríamos entonces en la necesidad de una reforma legal en este sentido? Creo que sí. Yo de hecho estoy presentando el día de mañana seguramente una reforma legal. Coincido también con Fernando. Fíjese qué ha pasado. Nosotros fuimos la comisión que el año anterior calificó esa proforma presupuestaria. Hoy no lo somos. Coincido con que ahí debería ser, tramitemos, coincido que ahí debería tener las competencias digamos, o cada comisión, claramente enfoques de qué es lo que va a hacer, ¿no es cierto? Eso también le da experticia a la comisión de conformarse, de los equipos técnicos que conforma, y que esto no quede, digamos, a la composición de los votos que creo voy a tener para aprobar mi proforma. Gracias. Bueno, eso fue justamente lo que ya había sucedido en los años anteriores. Había sido la Comisión de Régimen Económico la encargada justamente de analizar la proforma presupuestaria. Pero esta vez recayó en la Comisión de Desarrollo. Adicionalmente, lo que yo noto en los compañeros legisladores es que cada vez que hacemos control político, por decir en la Comisión de Educación o nuestra propia Comisión de Desarrollo, muy poco revisamos la ejecución presupuestaria. Entonces, cuando uno ve otros parlamentos en el mundo, se da cuenta de que la ejecución presupuestaria es quizás el control político más importante de la función legislativa. Y evidentemente, si nosotros acreditamos la representación de los ciudadanos para vigilar que los fondos del pueblo ecuatoriano sean manejados de manera eficiente, de manera transparente, esa es la tarea una de las tareas más importantes en control político. Entonces, cuando tú planteas y dices, de pronto puede ser lírica mi propuesta, pero si esto se convierte en una suerte de obligatoriedad para nuestra norma interna como ley orgánica de la función legislativa, a través de la vinculación de las comisiones en el tratamiento y el procesamiento, el cumplimiento de la proforma, va a obligar a que estemos empapados. De esta experiencia que vivimos en el conocimiento de la proforma, puedo destacar algo. Los aportes que hizo la Comisión de Salud y los aportes que hicieron la Comisión de Educación en el seno de nuestra comisión fueron muy valiosos. Porque primero son comisiones especializadas que a lo largo del año están trabajando sobre ese tema. Entonces, cuando cogen la proforma, saben dónde ir y saben dónde analizar. Y comienzan a comentar y a descubrir cuáles pueden ser los problemas o las inconsistencias. Esa es la virtud de tener comisiones especializadas que pudieran estar al servicio de la auditoría de la proforma presupuestaria a lo largo del año. Acción que debería replicarse a nivel de las demás comisiones, porque son temas inherentes a lo que analizan. Por supuesto, entonces a veces nosotros también como legisladores quizás nos despistamos y hacemos un control político sobre las competencias y los cumplimientos de funciones de los funcionarios públicos, pero no estamos viendo que una de esas competencias es justamente cumplir con lo que dice la proforma presupuestaria, ser eficiente, ser ejecutivo. Un elemento más bien que va en línea de lo que señala Fernando y que más bien yo no veo la voluntad política en el manejo de la Asamblea Nacional de querer hacerlo, porque coincido con Fernando. ¿Qué es lo que termina pasando? Que una comisión de 12 o de 10 miembros, ¿no es cierto?, mira la ejecución presupuestaria. ¿Quién debería mirar eso? Los 137. Por eso, cuando nosotros hicimos el análisis de la ejecución presupuestaria del año que está transcurriendo, 2018, aprobamos, digamos, ese informe no se aprueba, simplemente se manda para conocimiento de la presidenta de la Asamblea y del CAL. ¿Qué le pusimos? Digamos, moción presentada por mí como presidente de la comisión, que fue votada por la mayoría de los miembros de la comisión, que el informe que estábamos pasando al CAL y a la presidenta de la Asamblea, el CAL disponga que sea conocido por el Pleno, los 137 asambleístas. Porque coincido plenamente, no cabe que solo revisen 8, 10, 15 asambleístas, sino que revise el Pleno. Pero a pesar de que esta fue la resolución que fue votada en nuestra comisión, la presidenta de la Asamblea y el CAL no ha dado paso a que sean los 137 los que conozcan la ejecución presupuestaria para que tengan mayores elementos de juicio de saber cómo van a votar en la aprobación del presupuesto del próximo año. Pero este es un tema que no necesariamente tampoco se ha cumplido en periodos anteriores. De otra manera todos nos enteramos porque no necesariamente la circulación tiene que ir por el CAL. O sea, yo sé que oficialmente debería ser así, pero ustedes nos la hicieron llegar a todos y creo que todos la conocemos. Yo me voy al acto de responsabilidad cuando legislamos y hacemos control político. No es el tema de un mes antes de la proforma. Esto tiene que ser una mirada permanente. Ahora, otra cosa. ¿Cuál es nuestra función en este momento como legisladores? Es verdad lo que tú dices, ¿no? La proforma es del gobierno. La proforma ancla el cumplimiento de su plan. No queremos tampoco que se entienda que nosotros utilicemos la proforma como una acción de bloqueo político. Y quizás ese también fue el razonamiento del año anterior en el cual se le dijo, bueno,
O sea, el presidente nos está presentando esto, apuntamos a que cumpla con estas recomendaciones. Hoy el desafío justamente es eso, cómo hacemos que esas observaciones tengamos la fortaleza, este pleno, de hacer una auditoría mucho más prolija, ¿sí? La presión no solo de una comisión, sino de toda la institucionalidad. Creo que ahí radica la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Darle fuerza institucional para el cumplimiento de lo que ofrece el gobierno en la proforma presupuestaria. De hecho, va a pasar lo que ha estado sucediendo, que se pueden hacer los locos, que no vienen, que envían a funcionarios de segundo nivel, pero creo que ahí está justamente la decisión política que tenemos que tener como colegiado de hacer una presión sumamente fuerte para que se cumpla con las comparecencias. Y la auditoría tiene que ser permanente. Nosotros tenemos demandas de agricultores, de campesinos, de maestros, de todos los sectores sobre los incumplimientos gubernamentales. A eso vienen los ciudadanos, pero poco se nos ocurre cotejar con que si están cumpliendo o no con la actividad que estaba proformada. Eso yo lo acepto, como legislador de que muchas veces no lo miramos. Hay que y lo miramos solo en la... Sí, o sea, es parte de nuestra responsabilidad hacer ese control político. Correcto, asambleísta Urbano. Me quedan 2 minutos en este primer bloque y lo culmino con usted, asambleísta Muñoz. Sí, no, decir que coincido. Además hay un problema adicional en la ley, que cuando usted le manda en la ejecución del presupuesto del año que está transcurriendo, ¿cierto? Le mandan una ejecución con corte a junio, pero le mandan en octubre, con lo cual nos están dando, digamos, una película que de alguna u otra manera ya sabemos, sobre la cual hacer los correctivos es poco probable. Pero es justamente porque coincido en el concepto con el asambleísta Urbano que señalo que mientras no cambiemos el marco legal para hacer más exigible esto, el gobierno, tengo la sensación de que nos va a seguir dando la vuelta. No sé si es muy casero el ejemplo que voy a poner, pero es como decir a la gente que nos ve en este momento que cierto chico de 17 años viene y nos dice: papá, dame permiso porque voy a la fiesta. Ok, te vas, pero vienes a la 1 de la mañana. Y llega a las 3 de la mañana. La gran pregunta es, ¿no es cierto?, generó la confianza para decirle que en la próxima llegue efectivamente a la hora que se le ha dicho? Creo que en este momento esto no es así. Y no fuera tan importante si usted no tendría expectativas sobre ese presupuesto tan complicadas como 145 millones de dólares menos a las universidades, como una otorgación de menos recursos de los que necesita el sistema de educación para funcionar. ¿Quién dice esto? El ministro saliente del gobierno actual. O la otra, que llegando al 4% constitucional el año anterior en salud, hoy no hayan hecho el esfuerzo para mantener ese 4%. Entonces, digamos, cuando uno tiene que sopesar, y es lo que va a hacer mi bancada y nosotros, es que pudiendo darle viabilidad, lo que está faltando es muy fuerte como para que le demos un voto de confianza en esta ocasión. Correcto, y con este criterio me queda, asambleísta Muñoz, asambleísta Urbano. Es tiempo de ir a una primera pausa aquí en Tercer Debate. Enseguida volvemos con más de esta discusión alrededor de la proforma presupuestaria 2019. Ya regresamos. Amigos, continuamos con más de Tercer Debate, un programa de los medios legislativos. En esta ocasión analizamos la proforma presupuestaria 2019 y para ello estamos con la compañía de los asambleístas Fernando Urbano, así como también Pavel Muñoz. Ambos ya han hecho un análisis del contenido de esta proforma presupuestaria que ha sido analizada aquí en la Asamblea Nacional. Y decíamos en el bloque anterior, asambleísta Urbano, que la Comisión de Desarrollo Económico, luego de recibir a las diferentes autoridades y aportes también de parte de la sociedad y demás, se formularon 17 recomendaciones, observaciones al Ejecutivo para que puedan ser tomadas en cuenta. En términos generales, ¿hacen un llamado a qué? Primero, la eficiencia. Se demanda mayor eficiencia por estas señales de alarma de que no se gasta lo que estaba presupuestado. Segundo tema es de que se necesita una mejor justificación en cuanto que ingresos permanentes financien gastos permanentes. Ahí tenemos
problemas. Tercero, que también estamos recomendando que tanto presupuesto de educación como salud tienen que ser conservados, al menos en lo que se gastó, lo que se presupuestó el año anterior. Aquí hay un dilema. El 0.5% que por ley tiene que incrementarse el presupuesto, ¿es sobre lo que se aprobó anteriormente o sobre lo que se devengó? Y claro, ahí técnicamente el Ministerio aduce que es sobre lo que se devengó. Sin embargo, yo creo, legislando proactivamente, creo que pudiera eso caer en la técnica de construir la proforma, para no entrar en mayor debate. Pero lo que más preocupa al final del día es que vemos, por ejemplo, el volumen increíblemente grande que tenemos por concepto de subsidios a los combustibles. Entonces, con un precio del petróleo que tampoco tenemos la certeza de que vaya a estar fijo sobre los $60, ¿qué es lo que va a pasar con estos subsidios? Por eso también nosotros proponemos que se establezca una suerte de plan de contingencia en la previsión de que el precio pudiera bajar de lo que establece la proforma. ¿Para qué? Para dar seguridad también a quienes están mirando al país, a los agentes económicos que quisieran venir a invertir, pero también a los propios ecuatorianos para que se maneje de manera mucho más responsable las cifras. Concuerdo con que el haber inflado el PIB quizás era para tener una mayor holgura en manejar otras cifras del presupuesto. Pero la pregunta es, ¿esos datos están siendo reales? ¿Este cálculo de dónde proviene? Cuando eso nos está diciendo el Banco Central que proviene, sus fuentes son el propio Ministerio de Finanzas. Entonces, nosotros también estamos preocupados y alertados por ello. Al final, recomendamos que por ningún concepto se dejen de hacer ciertas obras y ciertas intervenciones que se encuentran inconclusas o que son necesarias de hacerlas, especialmente en materia educativa y en el cumplimiento de salud. Sobre las pensiones jubilares, esperamos y recomendamos de que los jubilados tengan asegurado un plan de pagos. Hay que programar y reconocer lo que verdaderamente se debe por materia de jubilación. Entonces, mientras unos dicen que les deben 6.000, otros 4.000, otros 2.400 y el gobierno estima otra cifra, es necesario transparentar las cifras en cuanto a la deuda que tiene el Estado con los jubilados. Y por otra parte, al final ya en el balance de esto, surge una pregunta. ¿Cómo vamos a sostener el modelo de gratuidad y acceso universal, tanto en educación como salud y el sistema de pensiones? Entonces creo que ese es el debate que se deja sobre la mesa, que tiene que abordarlo el Ejecutivo y que tenemos que abordarlo todos en el futuro, porque si siguen las cosas así, en la próxima proforma, si otra vez tenemos menos recursos de educación por salud y el informe actuarial de este fin de año en materia de seguro social resulta que nos diga que solo tenemos seguro social para 3 años, entonces ahí sí vamos a tener una grave conmoción social. Correcto, gracias asambleísta Urbano. Asambleísta Muñoz. Yo creo que aquí tiene un problema y es que esta proforma no ha agradado ni a propios ni a extraños. Voy a ponerle simplemente 2 casos. Alberto Acosta Borneo, por ejemplo, crítico del gobierno anterior, más bien ha tenido algunos votos de confianza respecto a las autoridades económicas actuales, critica la proforma presupuestaria. La red de maestros critica la reforma presupuestaria. Los estudiantes universitarios critican la reforma presupuestaria. Alguien como Fausto Ortiz, crítico también del modelo de manejo económico anterior, critica la reforma presupuestaria. La gran pregunta es, ¿quién apoya esta reforma presupuestaria? Queriendo rescatar algunos de los elementos que ha señalado Fernando, respecto al tema de la eficiencia, está perfecto que le hagamos un requerimiento de eficiencia al gobierno, pero ¿qué es lo que está pasando en el mundo real? En el mundo real, la mitad de este año, a junio, cuando tenían que haber ejecutado cerca del 50% de su plan de inversiones, solo ejecutaron el 23%. Ese ya es un dato preocupante, pero yo haría una pregunta, Belkis, es ¿por qué? Y cuando usted se da cuenta que se ha politizado tanto el manejo de las finanzas públicas, por ejemplo, con la intervención de la Contraloría, lo que usted se va a dar cuenta es que hoy tiene funcionarios de medio rango que tienen pánico de mover un lápiz de aquí a acá, porque después sean, ¿no es cierto?, tachados, encaucionados o glosados por la Contraloría. Entonces, en algún momento se han dado cuenta cómo sus acciones políticas han deteriorado el escenario de la eficiencia. Otro ejemplo, si hay 2 variables que hemos mostrado nosotros que están plenamente correlacionadas, es
precio de petróleo con riesgo país, para que la gente nos entienda. Cuando está alto el precio del petróleo, baja el riesgo país. Esto es una cosa que se contrasta con los números y funciona perfectamente. Salvo el Ecuador, desde mediados del año anterior, ¿no es cierto?, subiendo el precio del petróleo, también sube el riesgo país. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es la gran variable? La variable fue la auditoría de la deuda que se hizo, que al final lo que terminó haciendo es que a los mercados internacionales usted les dio un pésimo mensaje. Por eso es que hoy el Ecuador, que quiere salir a buscar nuevo endeudamiento con tasas más bajas que lo hizo el gobierno anterior, no puede y le ha tocado endeudarse con tasas más altas. ¿Por qué? Porque se han disparado el pie. O le pongo otro ejemplo, que yo creo que esto es lo que explica en realidad toda la proforma. A mí me parece que el gobierno lo que no tiene claro es el programa económico que quiere implementar, y al no tener claro el programa económico que quieren implementar, se queda en la mitad de la nada. El propio tema de los subsidios. Se bajó el subsidio a la gasolina súper, pero para que la gente hoy conozca, hoy se entrega 140% más para subsidios a gasolina. ¿Por qué? Porque creció el precio del petróleo y porque además podemos constatar entonces que la medida fue ineficiente. Mucha gente dejó de consumir súper para consumir extra. ¿Qué es lo que pasó? Que al gobierno ahora le toca sacar más plata para esto. Y todo esto vuelve a llenarse con el corolario de menos inversión social. Fíjese una cosa, no sé si Fernando tenga, pero nosotros en el análisis no tuvieron hoy, como sí tuvieron el anterior, un análisis del global de gasto social. No tuvieron. Nosotros lo hemos reconstruido y nos sale que el gasto menor es menor, que el gasto social es menor. Compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Ya dicen por un lado que sí quieren aumentar unos recursos, pero en la práctica disminuyen otras. Entonces, me parece que en los conceptos yo encuentro mucha coincidencia con la forma incluso con la que razonó la Comisión de Desarrollo Productivo, pero en la práctica está sucediendo otra cosa, y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Por eso vamos a ser enfáticos en que lo mejor y más responsable, ya no con el gobierno, sino con el país, es rechazar esta proforma y devolvérsela al Ejecutivo. A propósito de la reducción de recursos, de lo cual se ha hablado, es justificación en cierta medida también lo que se ha dicho respecto de falta de ejecución de esos recursos destinados a distintos sectores, por ejemplo, en el tema de la educación superior. Sí, claro que sí, porque un elemento que señalaba el asambleísta Urbano es cierto, que es una cosa que debemos solventar en la Asamblea, y ya estoy enfocando yo el proyecto de ley que estoy haciendo. Cuando nosotros le decimos con transitoria constitucional tiene que subir el 0,5% en salud y en educación hasta que llegue al mandato constitucional, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que puede hacer? Pueden subir eso respecto a lo que se presupuestó. Si es que se hace respecto a lo que se presupuesta, el mensaje que usted está dando es sea bueno en la planificación, porque si usted planifica mal hacia abajo o hacia arriba, ¿no es cierto?, se va a quedar con es decir, si yo cargo 5%, 0,5% a lo que presupuesté, tengo que haber presupuestado bien. Por eso, digamos, sí es técnicamente entendible que el Ministerio diga ahora voy a hacer respecto a lo que codificó en el septiembre del 2018. Técnicamente sí es correcto porque lo que le está diciendo es, si este ministerio hasta este mes ejecutó 100, ¿para qué le voy a dar 300, ¿no es cierto?, si su capacidad de ejecución es 100? Es ahí cuando la eficiencia se vuelve aún más importante, porque si un ministerio fue ineficiente, ¿no es cierto?, ya pongamos que sea el de salud o el de educación, y realmente les dieron 300, pero ellos ejecutaron 200, ¿no es cierto? Ahora lo que van a hacer es le van a dar 0,5% de los 200, pero los 200 millones tuvieron un gran problema de subejecución. Entonces, ahí es cuando la ejecución o la ineficiencia en la ejecución para el gobierno se convierte en un dogal, y evidentemente para el sector de la salud y la educación. Mala gestión como la que se muestra en el año 2018, lo que nos muestra es que se traduce en menos recursos para el año 2019. A propósito de este tema, gracias asambleísta Muñoz, escuchábamos o leíamos al ministro de Finanzas en cuanto a la educación superior manifestar que podría pensarse en la posibilidad de analizar un mecanismo distinto de asignación de los recursos. Creo que hay que repensar para ser más eficientes y repensar también para que las universidades puedan tener una mejor posibilidad de gestión de los recursos. A la larga, la universidad también se le ha puesto muchas camisas de fuerza y no resulta despegar, no puede manejar eficientemente sus recursos. Mire, yo quisiera comentar algo que dice Pavel. En realidad es una proforma que como que no tiene muchos adeptos. Muchos no están de acuerdo, que creo que es por el recorte para los sectores de educación y salud, los sectores sociales. Ahí es donde genera una reacción de la sociedad, que pudiera atenuarse eso si se hace la corrección debida. Pero no es menos cierto
que tampoco es responsabilidad absoluta del gobierno del estado de situación que vive el país económicamente hablando. Cuando usted mira el comportamiento del crecimiento de la economía, se da cuenta que como tenemos una economía, nos guste o no nos guste, anclada a los precios del petróleo, tenemos que los 5 últimos años, la economía cayó por los precios del petróleo. Pero adicionalmente a eso, hay que ver cuál fue la eficiencia también en el periodo anterior y reconocer que si tenemos que los costos invertidos en refinerías, en escuelas del milenio, en carreteras, los costos, me estoy refiriendo a los costos de la obra pública, eran unos costos excesivamente altos. Entonces hay que revisar también si mantenemos ese mismo ritmo de costos, que creo que sí, porque el sistema de contratación pública no ha hecho una verificación y no ha hecho una corrección debida. Todavía estoy seguro que el precio de costo por metro cuadrado, por ejemplo, en infraestructura educativa o en cualquier otro tipo de infraestructura, no ha de haber cambiado. Los proveedores deberán seguir teniendo los mismos costos referenciales que antes. Es decir, que si queremos tener más eficiencia también, hay que controlar cuánto nos está costando la inversión, porque caso contrario seguimos engordando a contratistas. Hay que verificar si estos procesos, qué bien que lo trae a colación Pavel, respecto de que se tiene miedo a la Contraloría. Había la sensación de que la Contraloría estaba dejando pasar las cosas y eso no está bien para el país. Ahora, los funcionarios públicos tienen que tener claro de que tienen que ser prolijos en todos los sistemas de contratación. Si bien es cierto que vía emergencias se hicieron muchas obras, pero vía emergencias también se permitió que haya contrataciones a dedo y que hoy lamentablemente tengamos estas consecuencias. Y solo quisiera, para no citar el gobierno anterior, sino ya este propio gobierno, cuando usted va a ver qué pasó con los fondos de reconstrucción en Manabí. Vía emergencia se contrataron a dedo y a apuro las obras y los costos de esa obra pública son excesivamente altos. Entonces, creo que hay que revisar algunas cosas para que también lo poco que tengamos de ingresos pueda rendirnos mucho más. Creo que en una situación de crisis económica no podemos darnos ciertos lujos y tenemos que ser mucho más austeros en ciertos gastos. Ahora bien, de acuerdo que la ausencia de un programa o la claridad de un programa lo que nos hace es marearnos a todos. Creo que versus las medidas de shock que plantea la derecha de una manera con una presión intensa versus esta opción de gradualismo que ha optado el gobierno, pues eso es lo que está en pugna ahora. Un gradualismo que no le ha dado resultado o no le está dando los resultados más adecuados. Creo que tiene que irse a otro tipo de modelo. Y para irse a otro tipo de modelo, lamentablemente al gobierno ya no le alcanza la plata ni tampoco el tiempo. Ya está a mitad de periodo. Él debió haber tomado una decisión al inicio del periodo para poder tener el tiempo y los recursos y la comprensión del pueblo ecuatoriano. Con los niveles de credibilidad y de aceptación popular, convencer a la ciudadanía un giro radical hacia medidas de shock puede generar una crisis de gobernabilidad que va a afectar a todos. Y ese creo que es la disyuntiva en la que también estamos nosotros como representantes de los ciudadanos. Presionamos una situación de inestabilidad e ingobernabilidad por tener una posición, no sé si dogmática o una posición responsable, de decir, no voy a aprobar esta proforma porque realmente no le creemos ya al gobierno, o asumimos un compromiso de frente con el gobierno y con el país de que esta proforma pase con observaciones. Porque lo peor sería que a la vuelta de la esquina caigamos en el juego de la derecha que quiere presionar ir a los multilaterales en los cuales nos van a poner receta de shock. Y ahí sí usted va a tener una convulsión mucho más grave que va a afectar a la economía de la gente. Disminuirá la inversión y evidentemente eso nos va a tener paralizados en el crecimiento y en el desarrollo económico del país. Bueno, acotar que previo a la toma de decisiones esperadas de inicio del gobierno nos encontrábamos en un momento de diálogo nacional en donde veíamos reuniones con los diferentes sectores para conocer de cerca estas necesidades. Señalar que no fue tampoco un diálogo amplio. Correcto. No fue un diálogo amplio, o sea, creo que ese fue un grave error, haber dialogado solo con los sectores altos.
y los sectores medianos y pequeños, de los pequeños comerciantes, digamos los pequeños productores y medianos productores, los que se sentaron en la mesa de diálogo fueron los afines. Correcto. Los de las organizaciones afines. Entonces, realmente no hubo una crítica de la base social que permita enriquecer un acuerdo nacional. Nunca es tarde. Quizás sea necesario frente a los problemas que cité en el tema anterior. ¿Qué vamos a hacer para que las garantías constitucionales en educación, salud y seguridad social y vivienda incluso puedan ser sostenibles en el tiempo? Para eso, quizás sea necesario recomponer el diálogo, pero con los sectores que no han sido convocados a la mesa como anteriormente se hizo. Gracias, asambleísta Urbano. ¿Qué ocurrió al final del día, asambleísta Muñoz, a propósito de esto? Es un gobierno que giró a la derecha, es un gobierno que ha ido neoliberalizando su política, es un gobierno que dio la espalda a los sectores populares, es un gobierno que no ha trabajado con los pequeños y medianos productores. Para bajar esta entrevista yo acabo de recibir al sector lechero de la Sierra Ecuatoriana y fíjese ahí lo que ha pasado, las decisiones que toma el gobierno más bien son privilegiar a el gran sector productor quesero del país, por ejemplo, ¿no es cierto?, que toma la leche como insumo, genera queso, tiene una ganancia sobre el queso, pero para hacer queso genera suero y entonces lo que hacen es permitir que el suero sea un insumo para la generación de otros productos, con lo cual golpea al sector lechero, al pequeño productor, no al gran productor, al pequeño productor que colocaba esa producción y ahora no lo puede hacer, ¿no es cierto?, y se ve golpeado. El sector de la economía popular y solidaria. Ahí te acoto algo, mira, qué bueno que lo traes el problema lechero, pero el programa de alimentación escolar, un programa que viene desde el gobierno anterior, porque no es este gobierno el que contrata con el grupo Axo y compañía, que es la empresa Ordeño. Ya esta empresa tiene 10 años y se ha generado un oligopolio con los fondos estatales. Y cuando uno va a verificar cómo estuvieron esos contratos estructurados, solo el 15% de los proveedores eran pequeños y medianos. Recién ahora, en la Ley de Fomento Productivo, exigimos de que al menos sea el 50% de los productores proveedores de la economía popular y solidaria. Entonces, el problema tampoco es de ahora, Pavel, o sea, también hay que reconocer que hay algunos temas que se vienen acarreando desde antes. Y ahí te cito algo súper concreto. Este problema del suero se deriva justamente de la incapacidad de haber redistribuido ese gran fondo social de 240 millones que es para el programa de alimentación escolar con los pequeños y medianos productores, que era lo más equitativo. Pero asumiendo el punto de Fernando y diciendo que había estos problemas, ¿cierto? Claro, la novedad es que salgan ahora con movilizaciones y eso, pero asumiendo que tengamos estos problemas, tenemos un gobierno de 1 año y medio. Es decir, no estamos hablando de un gobierno que asumió hace 3 meses, 15 días, 20 días. Es decir, ¿dónde están esos correctivos? Y a la larga es por eso que no son ni chicha ni limonada, no están ni haciendo, ¿no es cierto?, el shock que les plantea los sectores de la derecha, haciendo un supuesto gradualismo que en realidad es la falta de orientación del sentido económico que quieren tener, ¿no es cierto? Y por eso es que la proforma, ¿qué es la proforma al final? ¿La proforma es como la gran esencia? No, la proforma lo que le deja ver es de alguna u otra manera cómo está operando el gobierno. La proforma le deja ver si tiene eficiencia, ejecuta bien. Si quiere hacer inversión, pone recursos de inversión, aquí disminuyen los gastos de inversión. Si quiere invertir en lo social, pone más plata en salud y educación, aquí ponen menos plata. Si quiere usted fomentar el desarrollo de la educación superior, que dijeron, fíjese la oferta de campaña. Por eso es nuestro nivel de molestia. ¿Cuál fue la oferta de campaña? Acceso gratuito a todos, ya sin los niveles de, ¿no es cierto?, selección que de alguna u otra manera molestaban, la oferta de 40 institutos técnicos tecnológicos. Usted hace esta oferta de campaña y quita 145 millones de dólares a las universidades. Usted hace una oferta de campaña de casa para todos, ¿no es cierto?, y no pone los recursos suficientes en el ámbito de vivienda. Usted hace una oferta de que va a pasar de un bono de desarrollo humano plano de $50 hasta $150 y baja 35% los recursos al bono de desarrollo humano. Entonces, en ese sentido, sumando dos elementos que ha dicho Fernando, dice, nos preocupa, ¿no es cierto?, la consistencia sobre, a mí me puede preocupar la consistencia sobre el subsidio a combustibles, y a Fernando también, ok, ese no es el problema, pero cuando nos llega a preocupar, ¿no es cierto?, que los ingresos pueden ser excesivos, ¿no es cierto?, ahí estamos topando ya un elemento legal que nosotros como asamblea no debemos dejar pasar, porque si fuera cierto que los ingresos estarían sobreestimados, usted incumpliría la regla fiscal, que es que tenga más ingresos permanentes para sostener los gastos permanentes. Y si es que eso es así, la asamblea no puede mirar a otro lado y simplemente objetarlo.
Si es que Fernando dice, también nos preocupa la consistencia en la, digamos, constitucionalidad de las asignaciones de salud y educación, que también es una cosa sobre la que la Asamblea debe pronunciarse, ¿no es cierto? Ahí ya tenemos problemas. ¿Qué es lo que le quiero decir a la ciudadanía? Yo puedo tener 100 problemas, yo puedo detectar 100 problemas en esta proforma presupuestaria. 95 son la apreciación de la Asamblea, pero 5, y si yo tengo problemas en 5, ya estoy topando elementos de legalidad y de constitucionalidad. Si las recomendaciones de la Comisión topan estos elementos, la gran reflexión al Pleno de la Asamblea Nacional, porque aquí uno puede entender un razonamiento. La Comisión dijo, miren, no lo podemos sostener aquí, que baje a que discuta el Pleno. Pero entonces en la discusión de Pleno tenemos que ser más exigentes. Al final yo le diría al gobierno, un gobierno no se va a quedar sin proforma presupuestaria. De ley la va a tener. Tiene dos opciones, aprobar con los grandes problemas que tiene este momento o asumir, ¿no es cierto?, la realidad política de que la Asamblea le observe, le devuelva y le diga, ¿no es cierto?, regrese haciendo los correctivos. Si habláramos solamente del marco político, le diría, habemos algunos que diría, bueno, apruebe como quiera, pues, ¿no es cierto? Al final el problema lo va a tener en la calle, pero eso no es lo responsable con el país. Hacer cálculo político no es lo responsable con el país, sino que lo que deben ser asignaciones que consten en el presupuesto, los responsables que regresen al Ejecutivo y que no estén en una mesa de diálogo ni en un titular de la prensa, que estén recogidos en el documento de la proforma presupuestaria. A ver, Pavel, pero lo que refleja esta proforma presupuestaria desde el punto de vista del gobierno es que en efecto no existen recursos y esto deriva de que se recibió un país prácticamente quebrado por el gobierno anterior, pese a que usted ha señalado, en efecto, es 1 año y medio ya de este nuevo gobierno, pero sigue siendo esa la tesis. Mire, yo creo sí, y son problemas acarreados. Y voy a sostener enfáticamente que el gobierno recibió con la mesa servida. Lastimosamente creo que la ciudadanía no lo puede ver, pero ustedes sí lo pueden ver. Este es el desempeño en un largo tiempo del PIB. El PIB empieza a crecer desde el segundo trimestre del 2016 y cae ya en la administración de Lenín Moreno. ¿Por qué? Porque si asumiéramos lo que usted dice, Belkis, si asumiéramos lo que usted dice, que es un gobierno sobreendeudado, ¿no es cierto?, que tenía todas estas crisis, ¿a quién se le ocurre, ¿no es cierto?, tener 2.000 millones de dólares menos en caja y perdonar 2.000 millones de dólares en remisión de impuestos? ¿A quién se le ocurre, ¿no es cierto?, decir que tiene problemas de liquidez y dar exoneraciones hasta por 20 años del impuesto a la renta? Entonces, algo no funciona. Si yo le digo que estoy hecho pedazos, ¿no es cierto?, yo le digo, Belkis sabe que estoy hecho pedazos, pero no importa, y en este momento le regalo $20 a la persona que pasa, además que tiene $20 para poder solventarse el almuerzo, usted me va a decir, pero Pavel, ¿de qué me está hablando? Si dice que no tiene plata, ¿qué hace regalándole plata, ¿no es cierto?, a alguien que tiene ese nivel de ingresos? Entonces, esto es lo que no se entiende. El gobierno, si le faltaba plata, debió haber dicho, ¿no es cierto?, que le paguen las deudas tributarias, tomar con mayor decisión, esto es lo que mostramos desde hace un momento. Desde aquí, donde está la flecha, esto todavía es de administración del presidente Correa. Los dos últimos trimestres del 2016, el PIB sube. ¿Es la variación real del PIB? Es la variación real del PIB. Porque yo tengo otro dato también hoy. ¿Por qué cae? Solamente para poder seguir conversando con Fernando, que creo que podrá estar de acuerdo conmigo en esto. Cae porque la ortodoxia neoliberal nos ha hecho pensar que el gran problema es, ¿no es cierto?, el déficit fiscal. El gran problema que tiene el país, Belkis, es la balanza comercial. Aquí seguramente voy a tener, fíjese esto es dramático para una economía dolarizada. Lo que nos está diciendo esto es que incluso altos precios del petróleo ya no logran compensar la gran cantidad de dólares que salen de nuestra economía por vía dolarizaciones. El año anterior, el IVA de recaudación interna, es decir, lo que nos compramos nosotros, decayó en 2%, pero el IVA de importaciones subió en 20%. Darle la espalda a esto, decir que era importante, fíjese, solamente para cerrar esto, cuando el gobierno elimina las salvaguardias, dice, voy a poner, sí, aranceles más altos para 320 subpartidas, algo así habló, porque son aquellas que están conectadas con la producción. No lo hizo. Y usted, Belkis, entreviste, por ejemplo, a los pequeños y medianos productores de la Sierra Ecuatoriana. Están realmente golpeados porque nos estamos haciendo un país cada vez más de importaciones y golpeando el aparato productivo nacional, que es el que te genera empleo. Correcto. Gracias, Pavel. Vamos con usted, asambleísta Urbano. Bueno, Moreno recibió con una deuda escrita de 28 millones. Hoy tiene una deuda real de 58.000. ¿Estos 30.000 millones los contrajo Moreno? No. En algún rato estuvieron camuflados. La economía no es como nos la presentaron, Pavel. Y eso no lo dicen solo las cifras, lo dice la gente. Entonces, aquí hay una realidad concreta. No quiero convertirme en el abogado del presidente de la República, pero recibió un país con una crisis económica
que afectaron los precios del petróleo durante los 5 últimos años del gobierno del expresidente Correa. Es verdad. El crecimiento del PIB en la economía establece, mire la caída tremenda, anclada al precio del petróleo. Evidentemente, eso significa que nuestra economía todavía es vulnerable. No tenemos una capacidad para desanclarnos del petróleo. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora a futuro? Planteándonos en un proceso de transición que es necesario comprender. ¿Pero qué tipo de transición? Llegar a un punto de equilibrio, pues no podemos cada año estar endeudándonos de manera sostenible. Hay que buscar una fórmula. Aquí podemos llegar a las conclusiones, entonces, asambleísta, nos queda un minuto para terminar. Yo creo que lo que el país necesita y demanda de la Asamblea Nacional es una contribución para sacarlo al Ecuador de la crisis. Si bien es cierto hay que hacer observaciones, pero creo que la vía de rechazarla a la proforma no es la adecuada. Creo que hay que establecer un compromiso serio con el Ejecutivo para que cumpla con las observaciones que la Asamblea lo señala. Correcto. Gracias, asambleísta Urbano. Un minuto, asambleísta Muñoz. Muy breve. El gobierno ganó las elecciones con una asamblea, con una proforma y una propuesta, digamos, de gobierno pensada en el pueblo, no en los banqueros ni en los grandes capitales. Lo único que tendría que hacer el gobierno es muy simple, cumplir la oferta de gobierno con la que ganó. Si va a cumplir la oferta de gobierno que le dicta el sector del gran capital y el sector financiero, ¿cierto?, está políticamente muy complicado. Correcto, y estas han sido prácticamente las conclusiones de los asambleístas Pavel Muñoz y Fernando Urbano en esta discusión a propósito de la proforma presupuestaria 2019. Ahora la expectativa se centra en efecto de que el Ejecutivo pueda acoger estas observaciones que se hacen desde la Asamblea Nacional a través de estas recomendaciones que fueron formuladas por la Comisión de Desarrollo Económico de la legislatura, que ha tramitado la proforma presupuestaria correspondiente al próximo año. Así llegamos a la parte final de tercer debate. Amigos, gracias por habernos acompañado. Será hasta una próxima ocasión.